compañero de Prado Picón, señor Sousa, que se oye bien. Lo tenemos aquí en primera plana, vuestra presencia. Y como hicimos en la otra charla, conferencia, como quieran llamar, vamos a hacer una oración a Santa Teresa. Este que tienen aquí delante, lo hacemos porque todas estas charlas y conferencias, como queramos llamar, es para conocer a Teresa de Jesús y sobre todo al Jesús de Teresa. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos porque nos concede la gracia de celebrar el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Señor Jesucristo, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad, para que como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos a las necesidades de la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentado en la verdad, con renovado desprendimiento y amor fraterno e incondicional. Como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad, enséñanos a orar de todo corazón. Vuestra sois, Señor, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Amén. Bueno, tiene la palabra el presentador de factotum de estas conferencias, don Fidel. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia a esta nueva conferencia con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Después de la conferencia de nuestro rector don Álvaro, que disertó de forma brillante y convincente sobre el tema tan teresiano como el de la oración, como trato de amistad, estando a solas con que sabemos nos ama, en el día de hoy, la catedrática de Biología y Geología doña Juana María Álvarez Uría, buena conocedora del epistolario teresiano, nos ofrece la visión de Santa Teresa quizá menos conocida, pero de importancia capital para mejor valorar a esta singular mujer en sus facetas más cotidianas, desde la cocina, porque entre los pucheros anda Dios, hasta todos los asuntos terrenales. Les dejo con doña Juana María, estoy seguro que les hará pasar un rato muy ameno y muy provechoso para conocer a la que un nuncio describió como fémina, inquieta y andariega, a la que la Iglesia proclamó doctora y los grandes escritores como Camilo José Cela o Fray Luis de León dijeron de ella que era la mejor escritora en lengua castellana. Les dejo con Juana María, que seguro que os va a deleitar. Buenas tardes, señoras y señores. Huélgome, como diría Santa Teresa, de que ésta tenga tantos amigos. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar, o voy a empezar, mejor dicho, a desgranar las lecturas y partes que tiene la Santa en su epistolario. El epistolario teresiano no es de lo más conocido de Santa Teresa, pero es muy interesante. Yo, aunque en él está todo lo que es su vida, que es la parte mística, espiritual, los quehaceres de la vida ordinaria, las preocupaciones de familiares, amigos, voy a obviar un poco la parte más conocida, como son las fundaciones, como es su faceta mística y como es su faceta de renovadora del Carmelo. Me voy a centrar un poco en cosas más cotidianas de la vida de la Santa, aunque también voy a tocaré partes de su vida espiritual. Santa Teresa comienza su labor de escritora tardíamente, pues su primer libro, que es el Libro de la Vida, data de 1565. También el corpus epistolar conservado, porque hay aproximadamente unas 500 cartas conservadas de las casi 15.000 que escribió, lo es tardío también, salvo una escrita a su hermano Lorenzo en 1561, es la primera carta conservada de la Santa, estando este en Quito, y un par de billetes más. El resto de las cartas son todas posteriores a 1568.
y además por las mismas fechas en que escribe su último libro místico, que es El Castillo Interior o bien Las Moradas, del que se hablará también aquí, llega al apogeo su epistolario entre los años 1576-1578. El epistolario teresiano es un retablo de la sociedad española del siglo XVI, visto a través de los ojos de esta mujer excepcional, de gran inteligencia y personalidad, y que es capaz de interesarse por los más variados asuntos y de comunicarse por escrito con gentes de la más diversa condición social, desde el rey Felipe II, del que se conservan 4 cartas, a la más humilde de sus monjas. Las cartas de Teresa fueron escritas como simple prolongación de la comunicación oral. Por eso ella dice a sus monjas, cito textualmente lo que traen al libro, como se entiende mejor unas mujeres con otras, iré hablando con ellas en lo que escribiere, con lo que practica de hecho el principio que había propuesto como ideal de comunicación el humanista Juan Valdés, que decía: escribo como hablo. La temática de las cartas de Teresa está motivada por los sucesos de la vida real, por la convivencia con sus monjas, los quehaceres de la vida ordinaria, las herencias que tiene de su padre y de su hermano Don Lorenzo, los casamientos, ella también actúa como casamentera, las fundaciones, la búsqueda de letrados, de los dineros, la oración, la dirección espiritual, el discernimiento de vocaciones y prioras, a manifestaciones de su vida mística, porque todo eso es la vida de Teresa. Teresa salta con facilidad en sus cartas de los temas espirituales a los materiales, de lo serio a lo jocoso. Un ejemplo de esto lo encontramos en cartas escritas al padre Gracián. El padre Gracián es un carmelita al que ella tenía auténtica devoción maternal. Este padre Gracián parece ser que era mal jinete y tenía aparatosas caídas, y eso parece ser que a la santa no le gustaba nada, porque le dice: yo le digo que me da un enojo de esas caídas que sería bien lo atasen para que no pudiese caer. Yo no sé qué borrico es ese. También le dice en otra carta, en otra ocasión: oh, mi padre, qué desastre me acaeció, que estando en una parva es una mies extendida en la era, estaba en una parva, cabe una venta, ya saben ustedes que Santa Teresa es cerca de una venta, que no se podía estar en ella, entróseme una gran salamanquesa lagartija entre la túnica y la carne del brazo, y fue misericordia de Dios no fuera en otra parte, y fue que creo que muriera según lo que sentí, aunque presto la asió mi hermano por la cola y la arrojó, y dio con ella a Antonio Ruiz en la boca. Antonio Ruiz era un amigo de la santa de Malagón, que viajaba con ella en este momento. Teresa era una mujer de fuerte espíritu, pero tenía, como todo el mundo sabe, muy poca salud. Entonces se preocupa para la salud de sus parientes y también de sus amigos, e incluso propone remedios partiendo de su propia experiencia. En carta a la Madre María de San José, con que tiene una fluida correspondencia, la Madre María de San José de Salazar era priora en el Carmelo de Sevilla. Dice: mucho aprovecha por acá, sabido de buenos médicos, beber cuando así está 4 o 5 tragos de agua rosada. A mí gran provecho me hace, y de azar mucho daño. Y olerlo de azar provecho al corazón, mas no beberlo. Esta genial mujer que dijo que entre los pucheros también anda Dios, se preocupa en sus cartas de la alimentación de parientes y de sus monjas también. Y así dice en una carta escrita a su hermana doña Juana de Ahumada, que parece ser que tenía muchos pavos, dice: los pavos vengan, pues tiene tantos. O a su hermano don Lorenzo de Cepeda le dice: unos membrillos envío,
para que su ama se los haga en conserva y coma después de comer, y una caja de mermelada. O bien al mismo don Lorenzo le dice, la esterilidad de este pueblo, en una formación estaba, la esterilidad de este pueblo en cosas de pescado es lástima a estas hermanas, y así me he holgado con estos besugos. Don Lorenzo le había mandado besugos. Entonces, dice ella, sigo con la cita, si acertare a verlos, o bien sardinas frescas, dé vuestra merced a la superiora con que nos las envíe, que lo ha enviado muy bien. Terrible lugar es este para no comer carne, que aún huevos frescos jamás hay. O hablando al padre Gracián de su hermana Isabel, el padre Gracián tenía dos hermanas que eran carmelitas. Una de ellas es Isabel, que la santa llama la mi Vela, o la mi Isabel. Ingresó en el Carmen a los 8 años y le dice, oh, qué hermosita se va haciendo, cómo engorda, y qué bonita es, Dios la haga santa. Parece ser que de estar gordo era una cosa bien vista, porque también, aunque no lo tengo cita textual, al padre Gracián en carta le dijo, me alegro mucho de que esté gordo, por los trabajos que tiene. O sea que era una buena cosa, estar gordo. El inmenso paisaje humano, social y terreno reflejado en las cartas permite observar otro rasgo de la personalidad de la Madre Teresa, su sentido práctico, su capacidad de implicación en lo que ella llama las baraterías de la vida social. Como dice ella, estoy tan baratona y negociadora que ya sé de todo con estas casas de Dios y de la orden. Y así tengo yo por suyos los de vuestra merced y me huelgo a entender de ellos. Le escribe a su hermano don Lorenzo. O bien dice, yo soy una gran baratona. Otro aspecto también muy importante en el epistolario de la Santa, cuando está en juego su obra reformadora o bien para proteger a personas muy queridas para ella, como es el caso del padre Gracián. No lo dije antes, pero el padre Gracián fue el primer provincial del Carmelo descalzo, del Carmelo reformado, y que además, bueno, era un carmelita al que la Santa tenía un especial cariño, como ya dije, y tenía muchas envidias del resto de los carmelitas. Por lo tanto, cuando murió la Santa, fue expulsado del Carmelo tras una dura persecución. Entonces, entre Santa Teresa y el padre Gracián se establece una comunicación especial que es la de utilizar un lenguaje cifrado. Comienzan a utilizarlo cuando la correspondencia entre ambos empieza a ser vigilada e incluso interceptada por los enemigos del padre Gracián. A continuación citaré algunos ejemplos de este lenguaje en donde se refleja su ingenio. Es que es tremendo, es un ingenio tremendo de esta mujer, es genial. Así, para citar a los carmelitas calzados, se sirve de los apodos lobos o gatos. Para citar a las carmelitas calzadas, se sirve de aves nocturnas. A las carmelitas descalzas, en cambio, las llama águilas o bien mariposas. Al diablo lo insulta con el apodo de patillas, le llama patillas. A los nuncios del Papa, primero el nuncio Ormaneto, que era favorable a la reforma, y después Sega, el nuncio Sega, que no era partidario de ella, los llama Matusalén. A San Juan de la Cruz lo llama Séneca, a Jesucristo, Joseph o José. Por último, citaré los nombres que utiliza para el padre Gracián y para ella misma. Gracián es bien Eliseo, bien el de la Cueva, Joanes, Pablo y también Cirilo. Y ella utiliza los nombres de Ángela y Laurencia. Parece ser que Laurencia es probable que sea debido al cariño que tenía su hermano Lorenzo, que en ocasiones lo llamaba Laurencio. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la estructura de las cartas de Santa Teresa. Una carta cualesquiera de la Madre Teresa es un coloquio en papel y a distancia. Pero, a pesar de ello, una carta tiene unas exigencias
y más en aquel tiempo en el que era un verdadero problema escribir una carta por los continuos cambios en los tratamientos a los destinatarios. Por eso las cartas se presentan con cabecera y un saludo inicial. En Santa Teresa es invariablemente un trazo religioso. Es la señal de la cruz y el nombre de Jesús, todo ello incluido en el anagrama Jesús Hombre Salvador, JHS, que ella siempre escribe en minúscula. Y ella lee además como Jesús. Y sobre el asta prolongada de la H es donde traza la cruz. Con frecuencia este anagrama, esta cabecera, forma parte del saludo. Por ejemplo, dice: Jesús sea con vuestra paternidad, mi Padre. O bien, Jesús sea con vuestra reverencia. Amén. Después el nombre del destinatario queda relegado al sobrescrito en la parte exterior del envoltorio. Y a continuación ya se abre la conversación. Y los temas fluyen con libertad, pudiendo pasar, como ya dijimos, de lo jocoso a lo serio, de lo material a lo espiritual, en una misma carta, la cual presenta además incisos, repeticiones, porque ella escribe a volapluma, sin corregir nunca lo escrito. El asunto que trata es siempre personal y suele implicar a varias personas y tiene pocos puntos y aparte. Es una escritura continuada. La despedida es, como el saludo inicial, también religioso. Por ejemplo, suele decir: Dios le guarde y haga tan santo como yo le suplico. Amén. O bien, esto lo escribe el padre Gracián: el Señor dé salud a vuestra merced y nos le guarde. Eso se lo dice a su hermano Lorenzo. Mención especial merecen las despedidas en las cartas al rey Felipe II. Santa Teresa consideraba que el rey Felipe II era como el defensor de la cristiandad, y veremos más adelante también de Carmelo. Entonces, para despedirse dice: su divina majestad lo guarde tantos años como la cristiandad ha menester. O bien, ningún otro remedio tenemos en la tierra sino a vuestra majestad. Plegue a nuestro Señor nos dure muchos años. En cuanto a la fecha, que normalmente sigue a la despedida, está escrita siempre en letras o en números romanos. Generalmente omite el año, aunque hay cartas que sí lo tienen también, el año. Y muchas veces, en vez del día, pues utiliza el tiempo litúrgico, por ejemplo, Adviento, Navidad, Pascua, e incluso otras veces relaciona la fecha con sucesos de su propia vida. Por ejemplo, dice: es hoy víspera de Todos Santos. En el día de Ánimas tomé el hábito. A continuación va la firma. La firma es normalmente Teresa de Jesús. A veces añade el complemento de Carmelita. Otras veces queda solo, como Teresa de Jesús. La única excepción es la primera carta escrita a su hermano Lorenzo. En la despedida y sobre todo la firma difiere de las cartas posteriores, pues dice: de vuestra merced muy cierta servidora, Teresa de Ahumada. Es la única carta en la que firma con apellido. Siempre firma Teresa de Jesús. Es interesante señalar que el epistolario teresiano nos muestra la auténtica personalidad de la santa, ya que el resto de sus libros, desde el libro de la vida hasta las moradas, refieren sus experiencias místicas, por lo que podría parecer que Teresa era una persona alejada de los problemas del mundo, de las realidades del mundo, interesada solamente en la vida espiritual. Las cartas, en cambio, nos permiten ver todo lo contrario, y es que además de su vida espiritual, Teresa estaba totalmente inmersa en el mundo que le rodeaba, en sus luchas, en los problemas, y aparece una mujer con un excepcional sentido práctico, con una gran inteligencia, con un ingenio, y esto se observa, por ejemplo, en consejos que le da al padre Gracián. Se cita mucho al padre Gracián porque la mayor parte de las cartas conservadas, muchas de ellas son del padre Gracián, de la madre María de San José. De su familia destacan las de su hermano Lorenzo,
Entonces, por eso cito mucho al Padre Gracián. Entonces le dice: el tiempo quitará a vuestra paternidad un poco de la llaneza que tiene. Llaneza en el léxico teresiano significa verdad, sencillez, franqueza, y le dice que le quitará el tiempo un poco de la llaneza que tiene, que cierto entiendo que es santo. Y en otro pasaje le dice: porque entiende el amor con que lo digo, me puede perdonar y hacerme la merced de no leer en público las cartas que le escribo. Y es que el Padre Gracián tenía la costumbre de leer las cartas de la madre en las recreaciones. Y ya comenté antes que, bueno, había sus celillos entre los diferentes frailes. O bien en otra carta le dice: a mi padre Fray Antonio, mejor sería no ver que escribo a vuestra paternidad tanto, y a él tampoco. E insiste en otro momento: huélgome no esté con vuestra paternidad el padre Fray Antonio, porque como ve tantas cartas mías y no para él, dale mucha pena, según me dice. Oh Jesús, ¿y qué cosa es entenderse un alma con otra, que ni falta que decir ni da cansancio? Los destinatarios dijimos que abarcan todos los estamentos sociales: familia, general de la Orden del Carmelo Calzado, el padre Rubeo, obispos, entre los que destaca don Álvaro de Mendoza, sociales, personajes sociales destacados, especialmente mujeres. Bueno, ya citamos a don Felipe, el rey don Felipe II, y vamos a citar ahora mujeres de prestigio social con las que se escribía, como doña María Enríquez, que es la primera duquesa de Alba. Tiene unas cartas graciosas respecto a ella: doña Luisa de la Cerda, doña Leomar de Ulloa, doña Ana de Mendoza, más conocida como princesa de Éboli. También escribe con carmelitas insignes como el padre Gracián, la madre María de San José, hasta simples monjas carmelitas. Debido a la extensión del epistolario teresiano, me centraré en las cartas a personajes que por un motivo u otro tienen especial interés. De su familia destacan las cartas a su hermano don Lorenzo, quien emigró a las Indias como la mayor parte de sus hermanos. Bueno, hay que destacar que el padre de Santa Teresa, don Alonso, se casó 2 veces, la primera con María del Peso, de quien tuvo 2 hijos, doña María de Cepeda, con la que se escribe, o a la que cita la santa, otro hijo, me parece, creo que se llama don Juan, y después se casó en segundas nupcias, después de muerta María del Peso, con doña Beatriz de Ahumada. Con doña Beatriz de Ahumada tuvo 10 hijos. Entre ellos, pues, está Teresa de Jesús y está doña Juana de Ahumada. El resto eran varones. En su correspondencia se refleja la poliédrica personalidad de Teresa. En la primera carta escrita, estando Lorenzo en Quito, le da las gracias porque manda dineros, como dice ella, para la fundación del convento de San José de Ávila, y también para sus hermanas, doña María de Cepeda y doña Juana de Ahumada. Y dice: espero en la majestad de Dios que ha de ganar mucho vuestra merced delante de él, porque es así cierto que a todos los que vuestra merced envía dineros les vino a tan buen tiempo que para mí ha sido harta consolación. En otro pasaje de la carta se comprueba cómo Teresa lo mismo habla de dineros que de la oración y de la vida espiritual de sus hermanos, y así escribe: una de las grandes que el Señor me ha hecho es que haya dado a entender, a sus hermanos se refiere, lo que es el mundo, y se hayan querido sosegar, y que entiendo yo que llevan camino del cielo, que es lo que más deseaba saber. Esto se lo dicen unos mercaderes, amigos de don Lorenzo, que habían traído los dineros famosos para la ayuda para el convento de San José de Ávila y para sus hermanas.
Otros temas tratados en las cartas de don Lorenzo son la educación de sus sobrinos. Don Lorenzo había quedado viudo en Quito, donde vivía, y pensó en trasladarse a España. Santa Teresa se alegró muchísimo, claro. Y entonces le dice, hablando de la educación de sus hijos, sobrinos de la Santa, olvidóse de escribir en estotras cartas el buen aparejo que hay en Ávila para criar bien esos niños. Tienen los de la compañía un colegio a donde los enseñan gramática y los confiesan de 8 a 8 días y hacen tan virtuosos que es para alabar a nuestro Señor. Otra anécdota muy curiosa está relacionada con la honra. La honra es un tema que trae a la Santa mal traer, y entonces aconseja así a su hermano: vuestra merced es inclinado y aún está mostrado a mucha honra. Es menester se mortifique en eso, y no escuche a todos. Por ahora no querría yo que comprase mula, sino un cuartago un caballo pequeño, de pequeño tamaño, que aproveche para caminos y servicios. No hay ahora para que se paseen esos niños, sino a pie. Déjelos estudiar. También celosa de la intimidad de sus sobrinos, manda a su hermano que no les abra las cartas y dice: cuando yo escribiera a Francisco, nunca se la lea vuestra merced, que he miedo trae alguna melancolía y es harto declarar conmigo. Hay que aclarar que la Santa estaba muy preocupada con lo que ella llamaba melancolía. Tenía un hermano, don Pedro de Ahumada, que vino de América, de las Indias, con su hermano don Lorenzo, y realmente estaba mal, estaba muy mal. Entonces don Lorenzo lo ayudaba, vivía con él, y le preocupaba mucho todo ese tema a la Santa. Se preocupa también de las inversiones en tierra de su hermano. Y así le dice: el pesarle de haber comprado la Serna. La Serna era una finca cerca de Ávila que tenía, como ya dice en carta, a la priora de Sevilla, María de San José. Con dehesa, tenía pan de renta y monte. Entonces el pesarle, el haberla comprado, hace el demonio porque no agradezca a Dios la merced que le hizo en ello, que fue grande. Desengáñese de eso, que tiempo bien empleado, como es mirar por la hacienda de sus hijos, no quita la oración. En un momento no hay Dios más, hartas veces que con mucho tiempo, que no se miden sus obras por los cielos. Otra preocupación es el casamiento de sus sobrinos. Entonces, así, ante la petición de Lorenzo, del hermano Lorenzo, para que le ayude a casar a su hijo mayor Francisco con una muchacha segoviana, le dice: el casamiento que aquí se trataba con el caballero que vuestra merced me escribió, su sobrino, claro, no tuvo efecto ni acá quisieron. Díceme la priora tanto bien de ella que yo tendría a buena dicha nos cupiesen suerte. Es muy su amiga y me ha de venir a ver. Buscaremos rodeos como la priora le dé un tiento para entender si vuestra merced podría tratar de ello. El Señor lo haga como más se ha servido y a vuestra merced guarde. El casamiento no tuvo lugar. Un tema muy interesante